A veces, un solo centímetro separa la vida de la muerte. Soy Jerónimo Tristante, creador de Víctor Ros. En el siglo XIX, morir era fácil, sobre todo si eras un niño. Ya entonces se les asustaba con el hombre del saco, pero lo peor es que el hombre del saco existió. Era muy fácil secuestrar niños, había muchos en las calles. En aquella época ya había criminales y se comenzó a estudiar la mente del asesino. La muerte estaba al orden del día. Los anarquistas tiraban bombas y nuestros jóvenes viajaban a Cuba y a Filipinas a luchar en unas guerras que terminaron con el Imperio Español. El asesino, lo que pasa por su cabeza son impulsos, no razonamientos. Enriqueta Martí mata a los niños y empieza a montar su gran negocio. Le dicen que a cambio de 3.000 reales, ese es el precio que le ponen a la vida de un niño, le van a sanar. Un país marcado por las tensiones, la pasión, el analfabetismo y los radicalismos. Los anarquistas consideran a la figura del rey el mal mayor. Durante muchos años soñé con conocer el lugar donde mi bisabuelo se hundió, me quité los guantes y pude tocar la historia con las manos. Los hombres del saco y las mujeres, que también las había, secuestraban a niños en las calles para asesinarlos y obtener remedios y ungüentos que vendían a ricos tuberculosos. Una cosa horrible. No, por favor, no, por favor, por favor, no, suéltame. La Barcelona de aquella época era una Barcelona en crecimiento. ¿Qué ocurre? Que todavía existen esas diferencias de clases sociales. Hay unas familias muy ricas y otras muy pobres que tienen que estar trabajando 16, 18 horas cada día para poder llevar simplemente un trozo de pan a sus casas. En esa parte baja, en esa zona lúgubre e insalubre, vivía Enriqueta Martí. Comienza siendo una simple sirvienta de las casas nobles. En esas casas empieza a conocer los defectos y las manías que tienen esa clase dirigente. Ella les sirve, les hace favores, tanto sexuales como de otro tipo, y empieza a descubrir una cosa, que es que les gustan los niños. Entonces ella es cuando ve el gran negocio. Enriqueta Martí es una persona fría, que no se relacionaba con nadie. Ella siempre iba sola, no se le conocen amistades. Es una persona que sabe lo que está haciendo y que lo que está haciendo es un negocio. He oído que van raptando niñas de 15 años para llevarlas a un burdel en Madrid, pero quizás solo sean rumores. Sabía que había una gran cantidad de niños en Barcelona, los cuales se movían por la calle, que vivían del robo, vivían de la mendicidad. Se convierte casi en Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Por el día suele ser la típica mendiga, la mujer que no causa ninguna sorpresa a nadie que esté en una cola recogiendo pan, ni comida, ni sopa de la beneficencia, y allí es cuando empieza a acodearse con esos niños a los cuales secuestra y después por la noche ella se vista con sus mejores galas y en la puerta del Teatro Liceo ofrezca a estas criaturas que ella ha conseguido por la mañana. Cuando lleva a los niños a su casa, y ha descubierto el valor de esos niños, que primeramente eran para esa burguesía, para que se acostara con ellos, pero ella descubre que tienen algo más, que puede sacar más partido de ellos. Y allí, en esa casa de la calle Poniente, ella mata a los niños y empieza a montar su gran negocio. En esos años no existía la penicilina. Y se cree que la sangre era un revitalizante que servía para dar fuerza y vigor a las personas. La tuberculosis está muy avanzada y empiezan a comprar sangre porque cuando una persona está enferma se agarra a cualquier cosa para su salvación. Y entonces ella le vendía sangre y la consumen. Pues no sabemos cómo lo hacía el burgués, pero estaba convencido de que se curaría. Enriqueta Martí comete un error de bulto que no se lo espera. Coge a una niña en la calle, a una tal Teresita Guitar. La coge en la calle y se la lleva para hacer lo mismo que había hecho con los anteriores. Pero ahí se equivoca en que ha cogido una niña de una familia estructurada.
una vecina suya ve a una niña en la ventana de ella. Le sorprende, la ve que está rapada al cero, lo comenta al colchonero de abajo y la voz va aumentando. ¡Quiero salir de aquí! Mi padre es policía. Vendrán a sacarnos de aquí. Muy pronto, ya lo verás. ¡Cállate, coño! ¿La has oído? ¡Cállate la boquita de una vez! ¡Cállate o te vas a picar! ¿Que lo estás escuchando? ¡Suéltala, animal! Calao, te pego un tiro a ti mismo. ¡Largo de mi vista! Este caso que nos ocupa, el caso del Raval, se descubrió, como se descubren las grandes investigaciones muchas veces, ¿no? Por casualidad. Casualidad porque hubo una vecina que le llamó la atención el comportamiento atípico de una señora, pero por otra parte la intuición del policía municipal, que al detectar la presencia de la niña rapada, intuyó que podía haber animales en esa casa, portadores de los piojos, que en esas fechas eran los ocupantes habituales. El oficial, cuando acude al domicilio de la calle Poniente, pues se encuentra con algo absolutamente inesperado. Y se encuentra con el espectáculo dantesco de los frascos de sangre, ¿no? La niña, cuando vio al policía, se le echó a los brazos y le dijo: esta señora no me deja salir, y me llamo Teresita. El nombre de la niña, de Teresita, aparecía ya en los medios y a partir de ese momento lo tuvo claro. Era realmente el escenario no de ese crimen únicamente, sino de varios. Enriqueta Martí, ante la detención, reacciona de una manera fría, como su carácter. Ella dice que la ha cogido por la calle porque estaba pasando hambre y que han estado jugando a las dos y que al día siguiente pensaba devolverla. ¡Suelta a mi hija! Crespo. Señor. Todo suyo. Posteriormente, a través de un segundo registro, aparece una lista de personas pertenecientes a la alta burguesía catalana, que es lo que, bajo mi punto de vista, hace que la investigación policial se diluye a medida que se van conociendo las implicaciones de burgueses, algunos de ellos supuestamente con mando en la propia ciudad. Ella lleva un listado en el cual va anotando nombres. La prensa habla de que están puestos mucha gente de la clase alta, una serie de los que habían sido alcalde de Barcelona, concejales, un cura, pero no da nombres. La policía ha puesto vigilancia para que nadie entre a poder coger cualquier cosa. Curiosamente, una noche entra alguien y de golpe y porrazo esa lista desaparece. No se sabe dónde está. Mientras tanto la meten en una prisión, en la Reina Amalia de Barcelona, y un buen día le dan un veneno, se la ve que va tambaleándose por el patio, cae al suelo y allí la rematan a golpes con una barra que no se sabe bien quién entró dentro de la cárcel y por qué se le dio una presa. Yo diría que muere en manos de un sicario, sufragado por alguien muy ligado a la burguesía, que es la que estaba más interesada en que no hubiese testigos sobre ese tema. Lo más curioso de este caso es que con la cantidad de pruebas que había, nunca fue juzgada. Dejan avanzar los meses, nunca tiene un juicio, tiene careos con su padre, tiene entrevistas con el juez, pero nunca llegan a hacerle un juicio sumario sobre los delitos cometidos. Un día veo que pasan dos señores, yo estaba en el balcón y empezaron para arriba, para abajo, para arriba y para abajo y decían, estos balcones no, estos tampoco, son estos balcones. Y entonces fue cuando uno de ellos se acercó y me dijo, señora, ¿puede usted abrir la puerta, por favor? Digo, sí. Le abro la puerta y suben los dos. Dice, ¿usted no sabe que aquí había una señora que hacía esto y esto y esto con los críos? Digo, yo no, señor. Es la primera noticia que tengo.
Y después ahí enfrente había una señora que cuando los niños míos se acercaban ahí, empezaba a decirles: asesinos, que sois unos asesinos, que matáis los niños, le sacáis la sangre para venderla, y los críos no se querían comer. Pues yo aquí no he tocado paredes ni he tocado nada. Las habitaciones son las mismas. Esta es la habitación donde encontraron a la niña. La primera, la siguiendo esta, ahí hay una puerta, que esa puerta va a la farmacia, y se ve que ahí era donde preparaban las cosas. Tiene cara de mala por eso, ¿eh? De fría. Yo la veo así, ¿eh? No me da miedo de vivir aquí. ¿Por qué? Yo no le tengo miedo a los muertos. Yo le tengo miedo a los vivos. ¿Por qué le mató? Porque me robó a mi hijo. Era un ladrón de niños. Unos años antes de conocer los crímenes de la vampira del Raval, saltó a la luz un caso terrorífico en Gádor que reavivó la leyenda del hombre del saco. Gádor era un pueblo de trabajadores, muchos trabajadores del campo fundamentalmente, que no estaban para nada acostumbrados a la violencia, todo lo contrario. Estamos en un momento en el que la tuberculosis está ampliamente extendida. Además, marca definitivamente, es decir, la persona que empieza a toser y empieza a toser sangre y ve que los síntomas van avanzando, prácticamente no tiene esperanza. En ese momento se cree que a través de las mantecas y de la sangre de un niño se puede uno curar. Eso es lo que le pasa a Francisco Ortega el Moruno. Él empieza a enfermar y aunque es un buen hombre, nadie dice lo contrario. Cuando los médicos le desahucian, él empieza a preguntar y le dicen que vaya al cortijo de San Patricio, donde seguro le van a dar remedio a su enfermedad. Se pone en manos de los curanderos que allí hay. Le dicen que no se preocupe, que a cambio de 3.000 reales, ese es el precio que le ponen a la vida de un niño, le van a sanar. Y así es como se gesta el crimen. Hay 4 personas fundamentales en esta historia. Agustina, la bruja, la persona que conoce esos remedios ancestrales. Francisco Leona, el que será catalogado como el hombre del saco. El hijo de Agustina, Julio Hernández, al que llaman el tonto. Y Francisco Ortega, al que apodan el Moruno y que va a ser el enfermo, la persona que va a acudir a estos curanderos para que le den un remedio a su enfermedad. Francisco Leona y Julio Hernández acuden a la vega del río Andarax y esperan la ocasión de llevarse un niño. Efectivamente, esa ocasión se presenta, pasan varios niños y al final el niño Bernardo, de solo 7 años, Bernardo González Parra, despistado, pues es el que va a caer en esta trampa. Se abalanzan sobre él, el peso de este trabajo lo va a llevar Julio Hernández, que es un chico joven, le va a poner el pañuelo con cloroformo en la nariz y lo va a introducir en el saco. Agustina les ha dado unas instrucciones muy claras. Hay que extraer la sangre del niño, tiene que ser consumida aún caliente y hay que depositar las entrañas de ese niño sobre el pecho del Moruno para que sane. Lo primero que se hace es sacar al niño aún adormilado del saco. El niño empieza a llamar a su madre. Francisco Leona le hace un corte profundo en la axila izquierda y de ahí empieza a brotar esa sangre. Agustina la recoge en un recipiente y empieza a removerla para que no se coagule. Inmediatamente Francisco Ortega, sin pensar, empieza a beber ese remedio y él se siente revivir, así que decide seguir adelante. El siguiente paso es rematar al niño, le golpean con una piedra, lo abren, le saquen las entrañas y las entrañas se las ponen sobre el pecho a Francisco Ortega y él nota que le ha curado la tuberculosis. El crimen de Gádor empezó a investigarse pues, de manera muy precaria. Julio Hernández ha escondido el cadáver del niño Bernardo y a pesar de que toda la gente de Gádor, todos los medios policiales de la época se ponen a buscarlo, quizá no lo hubieran encontrado nunca. Pero los curanderos cometen un gran error. Y es que le regatean las monedas que le han prometido a Julio Hernández, al que llaman el tonto, y no lo era tanto. Se va a enfadar, va a acudir a la Guardia Civil y les va a decir que él estaba cazando perdices y se topó con los restos del niño Bernardo. Los autores de este crimen van a tener una suerte dispar. Francisco Leona nunca va a pagar por sus crímenes, se va a pedir la pena de muerte para él, pero va a fallecer en prisión. Los que sí que van a pagar van a ser
Tanto Agustina va a pagar con su vida, va a ser ejecutada, y también va a ser ejecutado Francisco Ortega el Moruno, que va a mejorar de su enfermedad, no porque le haya hecho efecto este extraño ritual, sino porque no estaba tan enfermo como él pensaba. Y el que se va a salvar de todo va a ser Julio Hernández, el tonto. La sociedad no estaba preparada para aceptar que alguien fuera capaz de matar a un niño, y se van a empezar a buscar las causas. Se va a pensar que Francisco Leona tenía que tener algún defecto en la cabeza, pero la verdad es que estaba muy extendido que este era el único remedio para la tuberculosis. Y hay unas personas que se aprovechan de eso, sacan un beneficio económico y, bueno, al no tener escrúpulos, son capaces de matar a un niño. La leyenda del hombre del saco es universal, pero sí es verdad que a raíz del crimen de Francisco Leona en Gádor, los padres le decían a los hijos que tuvieran mucho cuidado porque en la calle estaba el hombre del saco, y en aquel momento era verdad. Hubo un caso parecido en Londres, ¿verdad? En el 88, creo. Sí, el de Jack el Destripador. El asesino de estas pobres mujeres se le parece mucho. Es como un fantasma al que nadie ve. Jack el Destripador es uno de los asesinos en serie más famosos de la época en que vivió, que fue precisamente en el siglo XIX. El no haber llegado a conocer su identidad lo hace aún muchísimo más famoso. Jack el Destripador sigue libre y mató 11 mujeres. 11, tenía entendido que habían sido 5, y probablemente el resto era obra de un imitador. Se han hecho descubrimientos, se ha escrito mucho, se han... de anatomía. Es muy difícil que podamos ajustar una motivación a una situación de este tipo. Yo creo que simplemente por el hecho de matar le produciría tal placer que es lo que le llevaba a matar. Nunca se ha sabido, ni siquiera se han tenido datos suficientes como para fijar una identidad en Jack el Destripador. Se tenían pocos elementos de análisis para aquella época. Pensar que pudo ser el príncipe... reflexionando un poco, yo creo que una persona de esa alcurnia, de ese grado social, no va a buscar prostitutas de bajísima escala a Whitechapel. Yo supongo que el príncipe, si tenía necesidad de relaciones sexuales con otro tipo de mujeres, no sería ni a ese barrio, ni en ese momento, y para matarla les daba igual una casa que otra. Se llegó a confabular en el va y viene y el boca a boca de todo el mundo porque se le achacó una relación con una prostituta joven con la que tuvo una hija. Pero incluso en la propia confabulación se mezcla no al príncipe en sí, sino al médico cirujano de la Casa Real. Existen muchos grupos de investigadores que se reúnen para discutir y para nuevos descubrimientos que se hayan podido hacer. Yo llegué a pertenecer a uno en donde cada 2 años nos reuníamos en Whitechapel, justo en el sitio donde estaba ese bar famoso. También se le atribuye a Jack que fuese una mujer, ¿eh? Eso aparece en pocos sitios, pero también pudo haber sido. Incluso hay libros escritos con ciertos razonamientos y conclusiones científicas en las que pues, podía pensarse que pudiera ser de él. Otros hablan de la hija de Jack el Destripador, que actuase de la misma forma que él. Recientemente han aparecido unas notas que pertenecían a un inspector de Scotland Yard, y en una de ellas, de las notas, aparece como autor de todos los hechos un polaco. Aaron Kowinski se llama.
Este hombre, que ya había estado en un psiquiátrico, parece ser que le daban brotes esquizofrénicos, pues en uno de estos brotes incluso tuvieron que detenerlo porque quiso matar a su hermana. Bueno, pues la sorpresa está en que en una de las investigaciones que se ha hecho precisamente en los objetos que se utilizaron y que aparecieron en las muertes de Jack el Destripador, aparece un ADN que pertenece a este señor. Pudo ser en un asesinato, que sí, que interviniera, o pudo llegar más tarde, o escuchó gritos y tocó algo de lo que había allí. En fin, ha aparecido una huella biológica que era la suya y se ha identificado como tal, como el peluquero de aquella zona. Puede ser, pero eso no quiere decir que perdamos el halo todavía de la investigación de todo lo que queda. La mente del asesino, qué piensa, qué se le pasa por la cabeza, sigue siendo un auténtico misterio, aunque desde el siglo XIX se estudia científicamente. ¿Cómo? ¿Que quieren liberar a De la Rubia? Es un asesino confeso y muy peligroso. No le vamos a liberar. De la Rubia será trasladado a Viena a un centro de investigación donde estudia la mente de los criminales peligrosos. Los asesinos durante el siglo XIX, el tipo de arma más utilizada para matar generalmente ha sido arma blanca, en algunos casos también arma de fuego. Pero el arma de fuego se ha utilizado más para cierto tipo de asesinatos por encargo, por ejemplo con el general Prim. También, por supuesto, algunos ha habido por asfixia, con las manos, etc. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que para utilizar uno de estos métodos, la persona, el asesino que mata, debe de tener unas condiciones físicas muy superiores al otro. Tú sí que eres un bicho raro. Quizá los del sello también quieren examinar tu cerebro, como a De la Rubia. A mi entender, los asesinos natos no existen. Siempre se tienen que dar una serie de conjunciones a una persona para que se transforme en un asesino. Tiene una cierta predisposición desde el punto de vista genético, tiene que tener también una cierta predisposición también por parte del contexto y, en ocasiones, por parte de la sociedad que envuelve ese contexto del asesino. En el asesino lo que pasa por su cabeza son impulsos, no razonamientos. Tenemos que hacer excepción del psicópata, que muchas veces comete su asesinato con un razonamiento, pero en la generalidad de los casos son impulsos. Para el asesino, el entorno puede ser un determinante a la hora de cometer su asesinato. Imaginemos una persona que tiene un carácter tímido, que constantemente toda la gente que se mueve a su alrededor hace mofa de él, que está frustrado porque no le sale nada de sus expectativas vitales, hace que en un momento determinado haga crisis, estalle y pueda cometer un asesinato. Hay algunos tipos de personalidad, se llaman personalidades explosivas, que vienen determinados por un componente genético que, por ejemplo, es el cromosoma X y Y, y que hace que estas personas estén más predispuestas a la explosión, a lesionar o a matar a alguien. Pero solo existe esa probabilidad. No podemos concretar que una persona que tenga este cromosoma necesariamente tenga que ser un asesino. Lombroso fue un científico que se dedicó a investigar las bases de la criminología o las bases de la personalidad criminal. La figura de Lombroso ha sido controvertida, aunque representó en su momento un avance desde el punto de vista de localizar qué persona podría ser un asesino y, por lo tanto, resolver un problema de tipo social. La verdad es que después se ha visto que esto no tiene una fundamentación científica absoluta. Lombroso lo que pensó es: voy a ir viendo las personas que han cometido crímenes qué rasgos somáticos tienen, qué rasgos corporales. Entonces, si soy capaz de establecer los rasgos corporales de esa persona, voy a ser capaz de prever quién va a ser un asesino y, por lo tanto, que no cometa los asesinatos. Establece una serie de rasgos: cara ancha, orejas grandes, brazos grandes, ausencia de poca frente, etc. Y con estas características, él trataba, como digo, de ver que una persona era necesariamente un asesino. En este caso, casi sería asesino nato. Esto está muy claro y se ha demostrado ya con posterioridad que no existe así.
Yo no diría que el siglo XIX sea especialmente un siglo de psicópatas o asesinos, sino que en el siglo XIX empiezan a desarrollarse todas las investigaciones científicas en este campo de la criminología, en el campo del estudio científico del criminal. Hay grandes psiquiatras que se dedican a estudiar a las personas que han cometido un crimen y ver si tienen alteraciones de tipo psiquiátrico y todo esto. Todo esto lo que hace es que se tenga más conciencia de que existen estas personas. El siglo XIX termina con monarquías y genera una sensación de libertad, que no fue del todo real o nada real. Surgen grupos anarquistas que pretenden luchar contra el poder con discursos y, sobre todo, con balas y bombas. Don Augusto es un grande de España y, lo que es más importante, amigo del presidente Cánovas. Una sola queja suya y estaremos todos de patitas en la calle. Pero ahora el presidente se agasta, ¿no? No me extraña que se confunda. El gobierno de España es un quítate tú para ponerme yo. El último tercio del siglo XIX en España fue muy complicado, como todo el siglo XIX. En los años que van desde el 68 hasta el 76, solo en 6 años, llaman el sexenio democrático, hubo una revolución, un asesinato de un presidente, de Prim. Una monarquía que duró menos de 2 años, la de Amadeo de Saboya, un italiano que había venido aquí, un hombre bueno pero completamente despistado. Además se vino con una mujer que se llamaba Pozo de la Cisterna, lo que faltaba ya para la guasa local. Una república que duró 11 meses y que tuvo 8 gobiernos. Luego hubo un golpe militar y una restauración que estabilizó un poco las cosas hasta fin de año. Era un tiempo muy convulso, que además estaba muy estirado por los extremos. Las zonas templadas siempre perdían. Y estaban estirados por los extremos porque en todo el mundo se estaba librando en Europa una gran batalla entre los modernizadores y los reaccionarios. Pero en España agravado por el analfabetismo. En el año 1870 en España había un 68% de analfabetos. Y en algunas zonas, la que más Granada, había un 80 y tantos % de analfabetismo. En Valencia había un 70 y tantos % de analfabetismo. En Sevilla un 70. En Barcelona un 50. En Madrid casi un 50 también. Eso exacerbaba muchísimo las tensiones porque las pasiones estaban sostenidas muy poco en la razón y mucho en la emoción. Era una sociedad básicamente agraria, que no se había enriquecido, sin embargo, mucho por la desamortización de Mendizábal, porque las tierras que se pusieron a la venta fueron compradas sobre todo por los grandes terratenientes en el sur y en el centro, y por lo tanto se hicieron más ricos de lo que todavía estaban. Diríamos que era una sociedad que había modernizado un poco el mundo agrícola por los ferrocarriles y que se empezaba a encauzar de una forma diferente, como que se obedece a 2 cosas. Una, el Banco de España, que nace entonces, y la peseta, que nace en 1868. Es un tipo de inventos, el fonógrafo, el teléfono, la pastilla de jabón, que produjo una extraordinaria revolución entonces, un tiempo de música popular, sobre todo la zarzuela. En el Apolo, el famoso Apolo, en la calle Alcalá, esquina de Gran Vía, pues se celebraban las grandes zarzuelas, y en el último tercio del siglo XIX las más famosas fueron Pan y Toros y el Barberillo de Lavapiés. Dicen que Sabatini pone parole. Tenemos muchas cosas derivadas del siglo XIX porque en el siglo XIX hubo 3 guerras civiles, 3 guerras carlistas, 3 guerras civiles. Y eso tensó muchísimo más la cuerda entre las 2 posiciones extremas, un país en el que nunca lo templado ha sabido prosperar. La herencia de un país que tiene menos capacidad para razonar de lo que cabría esperar y que se exalta mucho y que lleva mucho las cosas a los extremos. Es fácil de entender. Si pensamos que hace 50 o 60 años que acabó la guerra civil, ¿y qué cerca está? Pues pensemos que entre esa guerra civil y la última guerra carlista pasó el tiempo aproximadamente que hay desde la guerra civil hasta aquí. Y un poco menos, en 40 años hubo 3 guerras civiles. O sea, España ha estado viviendo esa tensión entre lo moderno y lo reaccionario de una forma violenta
con conflictos civiles durante mucho tiempo. Y eso se ha arrastrado, como se suele arrastrar las tensiones de Montescos y Capuletos, que ya uno no sabe muy bien de dónde procedieron, pero que se hereda y se transmite con generaciones que viven de una manera muy aguda, no ya la divergencia, sino la hostilidad, ¿no? Un nosotros y un ellos muy fuertemente marcado. Un país marcado por las tensiones, la pasión, el analfabetismo y los radicalismos. Quiero que utilice todos sus contactos. Quiero que averigüe si los anarquistas están haciendo algún movimiento en Madrid. Lo hago a mi manera. A la manera que sea. El anarquismo en el siglo XIX es una respuesta a la sociedad industrial, a la sociedad de la industrialización, al modelo de vida que estaba imponiendo el capitalismo. El anarquismo, evidentemente, como ideología alternativa a la sociedad del momento, digamos, tiene sus enemigos. Pues el ejército, el Estado, la Iglesia, etc. ¿Por qué? Porque el anarquismo es antimilitarista, es antiestatista y es anticlerical. Entonces, evidentemente, los objetivos se van a situar ahí. Alto. Ibais a poner una bomba en el centro de Oviedo. Habrían muerto muchos inocentes. Y no son inocentes nuestras esposas, nuestros hijos. Ellos se mueren de hambre o por no tener un médico decente. Y nadie nos hace caso. Los anarquistas que dicen no hay que conquistar el poder político, lo que hay que hacer es destruir el Estado, generar una sociedad distinta, el federalismo, es decir, fundar una sociedad nueva. Los actos del llamado terrorismo anarquista son sobre todo actos individuales. El anarquismo, buscando a ciegas, lo podemos definir así, el anarquismo buscando a ciegas el camino, surge una rama minoritaria siempre dentro del movimiento anarquista, pero que hizo mucho ruido porque lanzaban bombas. Las bombas que utilizaban los anarquistas era la llamada bomba Orsini, una pequeña esfera de dos piezas, formada por diversas chimeneas. En esas chimeneas es donde se ponían las cargas explosivas, y ahí cuando tú lanzabas la bomba, al chocar contra el suelo una de esas chimeneas, explotaba. En su taller han encontrado material para hacer una bomba. Es un taller de ferretería. Hay tuercas, tornillos, carcasas de hierro. ¿Qué va a haber? Lechugas y remolachas. No soy un anarquista, soy un obrero. La Orsini se utilizó mucho en Europa. En España no se utilizó tanto porque no había, digamos, constructores de Orsinis. La bomba que se utilizó también en España era solo de una chimenea. El atentado contra Alfonso XIII se produjo el día de su boda, el 31 de mayo de 1906. Y se produjo en el número 84 de la calle Mayor. ¿Cómo fue? Pues Mateo Morral, el que lanzó la bomba a Alfonso XIII desde un piso en una pensión, y durante días estuvo estudiando el recorrido que iba a hacer el cortejo nupcial para ver cuál era el punto más fácil en el que Alfonso XIII pudiera ser víctima de ese atentado. Cuando la carroza nupcial salió de los Jerónimos y se dio una vuelta por todo Madrid y bajaba ya la calle Mayor, dirección al Palacio Real, a la altura de ese número 84, un ramo de flores es lanzado desde esa pensión, rebota en unos de los cables que había y no alcanza a meterse dentro. El objetivo de Mateo Morral era que cayese encima del cortejo nupcial, pero no lo consigue, entonces cae debajo de unos caballos, explota. Fallecen 23 personas en ese atentado y el rey sale ileso. Mateo Morral logra, en medio de toda la confusión, logra huir y días después es reconocido por un guarda y en medio de la refriega dispara y luego Mateo Morral se suicida. Los anarquistas, o esa parte del anarquismo, consideran a la figura del rey el mal mayor del Estado. Entonces, eliminando a la figura del rey era suficiente como para provocar una transformación revolucionaria.
La parte negativa que legó el anarquismo en el siglo XIX fue que quizá todos esos actos de violencia en realidad no sirvió para nada, porque ni el movimiento obrero se hizo en aquel momento más fuerte, ni sirvió para reforzar el anarquismo. Cuando el anarquismo entendió, ya en el siglo XX, que reforzando los sindicatos, haciendo fuerte sus sociedades obreras, podían transformar la sociedad, nació en 1910 la CNT y se convirtió en uno de los sindicatos más importantes de este país. En aquella época España conservaba aún algunos restos de su imperio colonial, como Filipinas o la riquísima perla del Caribe, Cuba. Pero las cosas allí no nos iban del todo bien. ¿Qué se nos ha perdido en Cuba para que nuestros hijos mueran a cientos allí? Cuba es España. Pues si lo es, que vayan a luchar todos allí, los hijos de los ricos y los hijos de los pobres. O todos o ninguno. Al llegar el comienzo de la Guerra de Cuba, España tenía islas como las Marianas y las Carolinas que no servían absolutamente para nada, pero en las otras, Filipinas era rentable, Cuba era altamente rentable y también lo era a su modo Puerto Rico. Es decir, que era un imperio pequeño, pero fructífero para la metrópoli. La guerra con Cuba estallará antes de que acabe el mes. Eso pasa por apretar tanto el cinturón en las colonias. Era una explotación tan aberrante que en La Habana recibían los garbanzos de México pasando por Barcelona, de Nueva Orleans pasando por Santander. El pueblo necesita buenas noticias, y más ahora que vamos a entrar en guerra. ¿África otra vez? No. Otra vez Cuba. El hundimiento del Maine fue el desencadenante inmediato de la guerra, ¿no? Luego se ha sabido que explotó por una explosión interna. Es un suceso que entra dentro de la estrategia independentista, dentro de la estrategia de Estados Unidos. La guerra es una guerra que obviamente mueven los independentistas, pero que a partir de este momento se inserta en una estrategia norteamericana de irse acercando a la declaración de guerra. ¿Quién es este? Venancio Márquez. Un padre que le acaban de traer el cadáver de su hijo de Cuba. En España habrá patrioterismo todo el que se quiera, es decir, manifestaciones antiamericanas, toda la caracterización de los americanos como cerdos yanquis, como el tío Sam era charcutero, pues hay una auténtica explosión patriotera, pero no hay voluntarios para Cuba. España pues puso en marcha pues una política extremadamente dura que terminó con la reconcentración, es decir, para evitar que los insurrectos tuvieran apoyo en el campo, pues coges la población insurrecta, la llevas a las ciudades, luego si se mueren de hambre es cuestión suya. Esas empresas, muy señor mío, están siendo investigadas por ser cómplices de los rebeldes cubanos. Nuestros soldados están muriendo en Cuba con pólvora española. Curiosamente, España no utilizó la ametralladora, es lo que para mí es inexplicable en la guerra de Cuba. Qué sorprendente que en el armamento España, por una parte, tiene novedades. El Mauser fue la gran novedad porque era mucho mejor que el Remington norteamericano, pero falló el tener un arma moderna y les falló lo mismo también en la defensa portuaria. Estaban defendiendo incluso con morteritos de 1730. Les podía dar un ataque de risa a los americanos viendo cómo les caían unas bolitas de hierro, ¿no? La patria. Varios de los ministros que nos han llevado a esta guerra sabían de esas ventas y se llevaron sus buenas comisiones. No se engañe, que son las guerras, sino puro negocio. Por supuesto que hay repatriaciones al final de la guerra, pero también hay una recuperación importante de la emigración a Cuba. También porque los americanos desconfían de los cubanos y se fían mucho más de los españoles que quedan que de los cubanos. Esto será una de las bases, por ejemplo, luego de la insistencia de Fidel Castro en que hay que hacer una limpia porque si no se quedan todos. Pero claro, entre los que se queda es el padre de Fidel Castro. Pensemos en el padre de Fidel Castro, soldado español. Imagino que vuelve a Galicia y dice, uy, ¿qué hago aquí? Se vuelve allí, se hace su finquita de 10.000 hectáreas. Un compañero de colegio de Fidel me contaba esto. La sorpresa en el colegio es que cuando en Santiago iban a visitar los escenarios de la batalla, Fidelito se fue corriendo al fuerte español a decir, aquí estábamos nosotros, para la sorpresa de sus compañeros, porque claro, las raíces españolas estaban ahí, siguieron siendo muy fuertes. Y en La Habana ya no había un casino español, pero había un gran centro gallego, casino asturiano, es decir que la presencia de España siguió siendo fortísima
en la isla. Los americanos les prohibieron las corridas de toros, la lotería, pero les siguieron comiendo fabada, a pesar del clima. El Heraldo dice que las bajas en Cuba y Filipinas se acercan a las 10.000, no a las 2.000, como dice el gobierno. ¿10.000? Durante muchos años siempre soñé con conocer el lugar donde mi bisabuelo, el almirante Cervera, se hundió y cómo se hundieron todos los barcos de su escuadra. Para mí, el cenit fue el poder llegar a bajar buceando a más de 25 metros de profundidad y encontrarme con los restos de los barcos que estaban allí hundidos. Y entonces me quité los guantes y pude tocar la historia con las manos. Cuba era una provincia española, era un territorio que se podía considerar como una parte más de España, lo mismo que eran las Islas Canarias o Baleares. De hecho, Cuba perteneció durante 437 años a la corona española. En 1898 la prensa americana explotó muchísimo la forma en que los españoles encarcelaban y torturaban a los prisioneros, cómo a las mujeres se las acosaba, cómo eran las muertes, las ejecuciones, el garrote vil, azuzando y alentando a la opinión pública norteamericana contra España. El clima y la aversión contra España llegó a su cenit cuando el acorazado Maine, que estaba en el puerto de La Habana, estalló, muriendo en él 266 marinos y 59 heridos. Supuso la declaración prácticamente de la guerra. El acorazado Maine no fue hundido por España. De hecho, fue una explosión que ocurrió en las carboneras. Era algo que sucedía en aquella época de manera frecuente. Cervera durante varios meses estuvo advirtiendo a las autoridades españolas de la locura y del suicidio que consistía en enviar su escuadra allí, al Caribe, a Cuba. Sin embargo, recibe la orden para que salga a combatir y a enfrentarse con la escuadra norteamericana, que era infinitamente superior. Cervera embarca todas sus dotaciones y va directamente al suicidio, o lo que algunos decían, al matadero. A las 9:30 de la mañana del 3 de julio de 1898, la escuadra del almirante Cervera salía de la Bocana de Santiago. A esa hora, que eran las 4:30 de la tarde, hora española, se iniciaba un paseillo en una de las plazas de toros que había en Madrid. Lo que era más importante en aquel momento para la sociedad española no era precisamente lo que se estaba ventilando a 8.000 kilómetros de distancia, sino lo que estaba sucediendo en ese mismo momento, los estrenos teatrales, las corridas de toros, las carreras de caballo, las verbenas. Parecía como si no estuviera sucediendo lo que realmente ocurría en las colonias. La orden que da Cervera a sus comandantes consiste básicamente en intentar escapar del bloqueo de Santiago. Y su barco, que es el buque insignia, el buque almirante, hará frente a todos los demás cruceros y acorazados de la escuadra americana. El combate llega hasta las 4 horas, al término del cual toda la escuadra de Cervera es aniquilada y hundida. La expresión de más se perdió en Cuba realmente hacía alusión a una especie de sentimiento poco menos que novelesco y yo diría, me atrevería a decir, sentimental, romántico de la época. De hecho, no se perdió tanto en Cuba como se ha venido diciendo a lo largo de todos estos años. La utilización del submarino Peral por la Armada Española, sin duda alguna, hubiera cambiado el rumbo de la guerra. Era un arma secreta, nadie lo tenía. Y España precisamente llevaba casi 12 años de ventaja a Estados Unidos. En aquella época era demasiado romántico la guerra como para decir que se podían utilizar armas submarinas o armas secretas. España no aprovechó la oportunidad única que le ofrecía el contar con el primer sumergible del mundo. Un sumergible que tenía unas capacidades increíbles para la época, la posibilidad de lanzar torpedos y sin ser visto, es decir, que era en aquella época indetectable. Mi hijo murió en Cuba y estábamos en la miseria. Mi hijo decidió salvarnos yendo a la guerra en lugar de otro.
La tradición del servicio militar en España es muy antigua, pero la redención en metálico procede de la época de Carlos III. Cualquier joven que era llamado a filas podía redimirse pagando 1.500 pesetas de la época, que era una verdadera fortuna, si se destinaba a la península, y 2.000 pesetas si se destinaba a ultramar. Evidentemente, eso era absolutamente inabordable para la mayoría de las familias españolas, que podían estar 20 años hipotecadas, o muchas de ellas llegar a la ruina por intentar salvar a sus hijos de ir a la guerra. ¿Cuántas veces se escuchó aquello de me voy a comprar tabaco y nunca más se supo? Muchos se fueron a Cuba y muchos mantenían una doble vida. Las calles estaban pobladas de hijos ilegítimos, presa fácil para los asesinos, y las madres malvivían sin ningún futuro. Antonio. ¿Eres tú, Antonio? Usted se confunde, señora. Antonio, ¿por qué no me escribiste más? Señora, creo que me confunde con otra persona. ¿Pero por qué me haces esto? Por favor, deja de molestar o llama a un guardia. Había una diferencia muy clara entre hombres y mujeres a la hora de considerar el adulterio como un delito. En el caso de la mujer era mucho más grave porque el adulterio podía implicar que si la mujer quedaba embarazada se introducía un extraño en la familia y por tanto el patrimonio familiar podía derivar hacia una persona extraña. Los hijos ilegítimos, aunque la ley no obligaba su reconocimiento, es frecuente que fuesen reconocidos por los padres generalmente en dos momentos. En el momento del testamento y también en otro momento que era el del matrimonio del hijo. Y luego los padres debían mantenerlos al menos, pero no eran estrictamente miembros de la familia. Hay mayor tasa de ilegitimidad en las capitales de provincia que en el conjunto de la provincia. En el conjunto de España la tasa de ilegítimos era de un 5% y en Madrid capital es del 22%. Era muy frecuente que la ilegitimidad fuera mayor en los barrios populares, porque en los barrios populares vivían las jóvenes que llegaban de los pueblos a trabajar para servir y luego en muchos casos pues eran seducidas, tenían una maternidad no deseada y vivían en los barrios populares de la manera que fuera, o bien trabajando en una fábrica o bien condenadas a la prostitución. ¿Qué ocurre? Escuche, Reme. Su marido se volvió a casar en Cuba con una tal Hortensia Buenaventura. Pero qué cabrón. El testamento del Marqués de Salamanca, que como se sabe es un personaje de una enorme relevancia, es un gran político que tiene un papel relevantísimo en el reinado de Isabel II, su vida particular es una vida muy conocida y muy curiosa. Él se casa con Petronila Livermore. Es una mujer, Petronila Livermore, muy dedicada a las obras de caridad, una mujer muy piadosa, y con esta mujer tiene 2 hijos. Pero además el Marqués de Salamanca es muy conocido que tiene una vida extramatrimonial. La leyenda es que tiene muchas amantes, que a cada una de sus amantes le pone una casa en la Castellana, pero en su testamento solamente cita a una mujer y a los 2 hijos de esta mujer. O sea, les reconoce la legitimidad y les deja también un importante legado económico. En el testamento del Marqués de Salamanca lo que hay es ese intento, o sea, que los hijos que son legítimos, los que van a tener lo fundamental de su herencia, reconozcan a estos 2 hermanos como una parte de la familia. Velázquez, léale el menú al cliente. Será un placer. De primero tenemos abandono familiar y bigamia. Se dice que somos Sanchos y Quijotes, Lazarillos de Tormes y personas de honor. Aquí nunca hubo mafia porque nos liamos a tiros a la mínima de cambio. Estamos un poco locos, sí. Fuimos los más grandes y lo perdimos casi todo. Pero eso sí, somos buena gente, ¿no?